Amigo de la carpintería, soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, y hoy te traigo un video sumamente interesante porque te voy a enseñar de principio a fin cómo lograr un interesante escritorio moderno en el cual vamos a colocar 3 gavetas. Te voy a enseñar de principio a fin cómo lograr que 3 gavetas queden a la altura perfecta y además cómo colocar las correderas telescópicas con freno para que todo quede maravilloso. Además, un detalle importante, cómo hacer cortes diagonales para que no te veas restringido a utilizar puros ángulos rectos en tus muebles. Te aconsejo que de una vez vayas suscribiéndote al canal si no lo has hecho y le vayas dando like, porque este video no tiene pérdida. De principio a fin tienes que verlo porque te doy todos los detalles que necesitas para hacer este tipo de muebles. Vas a tener la tabla con la medida de las diferentes piezas que necesitas para hacer este tipo de escritorios y además un listado exhaustivo de cada uno de los herrajes para que tengas un mueble maravilloso. Hoy voy a utilizar 2 colores de melamina que están muy en tendencia, que son el color antracita y el color arena. Ambos son tableros de MDF de 18 milímetros de grosor cubiertos con melamina y son de la marca Max Panel, que tiene una amplia variedad en el mercado. Lo consigues en toda Venezuela y además tiene muchísimos colores muy modernos que van a favorecer el buen diseño de tu mobiliario. Desde luego que podemos hacer cualquier mueble utilizando un solo color, pero por supuesto que va a ser mucho más interesante si combinamos un par de colores. Yo te aconsejo que tomes 2 opciones, o 2 colores que se parezcan, que vayan más o menos por la misma gama de color, si son cálidos o si son fríos, o que establezcas un contraste total o un contraste bastante notorio como el que vas a ver hoy, en el que vamos a utilizar 2 colores, uno claro y uno oscuro, para darle un toque interesante a este mueble. Te aconsejo que los 2 colores que utilices los dividas como en planos para que te sea más fácil dónde colocarlos. En el caso del escritorio de hoy, los que corresponden a la cara frontal, vamos a intentar utilizar en mayor proporción el color claro que estamos utilizando, mientras que en las caras que tienen una vista lateral vamos a utilizar el color más oscuro. En uno de los apoyos laterales vamos a hacer un corte en diagonal para que no sea tan monótono con simplemente ángulos rectos. Igualmente, en el otro lado vamos a tener un pequeño gavetero que tiene 3 gavetas. Estas 3 gavetas no son muy profundas, van a tener solo 30 centímetros de profundidad. ¿Y por qué? Porque en la parte de atrás de ese gavetero estamos guardando un espacio para insertar un CPU para poder conectar un computador que funcione en este escritorio. Si eres un adicto a la carpintería, sabes que este canal se caracteriza por darte todas las medidas de las piezas del proyecto completo y enseñarte cada detalle importante para la fabricación. Así que ve haciendo ya las capturas de pantalla a la tabla de medidas. Lo primero que vamos a armar son los cajones de nuestro escritorio, los cuales son 3, y cada uno de ellos tiene las siguientes piezas que ves aquí. Vamos a necesitar una pieza para el fondo que no tiene canto en ninguno de sus lados, y vamos a utilizar 2 tipos de listones. Uno que es más largo, que es el frontal, vamos a utilizar 2, uno para la parte de delante y otro para la parte de atrás, y los 2 laterales, que son un poquito más cortos y que miden exactamente lo que mide la corredera que vamos a utilizar para la gaveta. En este caso son 30 centímetros. Podrás ver que tienen algo bien interesante que te aconsejo que tenga tu proveedor. En mi caso, en Caracas, Venezuela, mi proveedor de confianza es distribuidora Ecoplaca 3000, que tiene como características hacerte el corte computarizado de tus tableros y colocar los cantos de PVC en los lados que tú le asignes. Igualmente, te van a etiquetar todas las piezas, que es lo que realmente a mí me parece muy bueno, y que en cada etiqueta nos permite acelerar el proceso de identificación cuando tenemos ese montón de piezas y no sabemos qué pieza es cada pieza y tenemos que medirlas todas. Pues esto nos ayuda muchísimo porque tenemos las siguientes características en la etiqueta: el largo y ancho, las medidas de la pieza, la cantidad de piezas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, esta es la 2 de 6. Quiere decir que hay 6 piezas iguales y esta es la pieza 1, la 2, las que vayamos necesitando. Que para este cajón solo vamos a utilizar 2. Igualmente nos indica
dónde está canteado o dónde está pegado el tapacanto de PVC en esta pieza. Fíjate que los dos lados largos y aquí en el corto no tiene PVC. Y además nos dice el tipo de canto que utilizamos, que en nuestro caso es el canto más delgadito, el de 0.45 milímetros, y además es del mismo color del tablero, en este caso color arena. Vamos a ensamblar todos los cajones utilizando tornillos de cabeza cónica de 6 por 1 1/4 de pulgada. El 1 1/4 de pulgada viene dado porque es el apropiado, ya que estamos utilizando un grosor de material de 18 milímetros de espesor, y es el tornillo que necesitamos utilizar para que quede empotrado en el material. Por eso tiene la cabeza cónica. Pero ¿cómo logramos que quede al ras y no sobresalga? Pues vamos a utilizar una broca para avellanar o para previamente crear un huequito donde va a quedar perfectamente empotrada esa cabeza cónica de nuestro tornillo. Y tenemos que saber cómo es el ensamblado para previamente hacer las perforaciones que necesitamos. En nuestro caso vamos a ver que las piezas que son los listones frontales, el que va al frente y atrás de nuestro cajón, miden exactamente lo mismo de ancho que la pieza de fondo, porque van a ir colocados de esta manera y deben quedar al ras, ¿ok? Por lo tanto, si van colocados de esta forma, para unir la pieza con tornillos, vamos a hacer dos perforaciones en la parte inferior para poder unirlo con la pieza de fondo. Igualmente, en los lados vamos a colocar dos piezas que su medida va a quedar al ras con respecto a las tres piezas: el listón frontal, la pieza de fondo y el listón que está en la parte de atrás. Y como necesitamos que una todo con los tornillos, pues vamos a hacer las perforaciones en los lados de esta piecita y en la parte de abajo. Así tendremos un cajón muy sólido colocando todas las piezas que van a envolver lo que sería el piso o el fondo de nuestro cajón. Lo primero que vamos a unir son la pieza de fondo de nuestro cajón con uno de los frontales. A través de las dos perforaciones avellanas vamos a ingresar los tornillos de 6 por 1 1/4. Recuerda utilizar poco torque, no demasiada fuerza para evitar aislar el tornillo. También te aconsejo que el mejor ayudante que vas a tener en tu taller es utilizar unas prensas que te inmovilicen las piezas mientras ingresen los tornillos. Ahora hacemos lo mismo con el otro listón. Una vez que tenemos el cajón con el listón frontal y el posterior, te aconsejo que para colocar los laterales no utilices prensas. Simplemente vas a fijarte que vas a colocar primero los tornillos de la parte de abajo, es decir, vamos a utilizar primero las dos perforaciones que colocamos en la parte inferior y vamos a buscar que quede perfectamente alineado con respecto a la parte de abajo con los listones que acabamos de colocar y además en uno de los laterales por lo menos que te quede perfecto. ¿Para qué es esto? Para que al ingresar aquí los tornillos tengamos la pieza en plano con respecto al fondo y luego si tenemos que hacer algún pequeño movimiento presionando antes de meter los tornillos en los listones que colocamos al principio, pues podemos hacerlo porque la MDF es suficientemente dócil para eso. Una vez que repitamos el proceso 3 veces, ya tenemos los 3 cajones listos para instalarles la corredera.
En nuestro caso hoy vamos a utilizar correderas telescópicas, las que llaman full extension también en algunos países, porque se abren totalmente, permiten que el cajón se asome totalmente con respecto a nuestro mueble. Y para ello podemos instalarlas realmente en cualquier parte del lateral. Te digo esto porque hay un mito de que unos la instalan arriba, otros en el medio y otros abajo en lo que es el lateral de tu cajón. En el día de hoy lo vamos a instalar en una línea en el medio, para lo cual vamos a trazar una línea en el medio de nuestro lateral con lápiz de grafito que nos va a permitir saber dónde vamos a colocar los tornillos a la hora de instalar nuestra corredera. Aquí está el par de correderas telescópicas que vamos a instalar en nuestros cajones. Son dos porque obviamente va a ir colocada una a cada lado de nuestra gaveta para que se deslice hacia adelante y atrás correctamente. Aquí tenemos cómo es la corredera y tenemos que fijarnos en algunos aspectos importantes. El más importante que quiero que detalles, porque puede variar de una marca a otra, es que esta pieza que ves acá esté totalmente a ras con respecto a esto. ¿Para qué? Para que cuando instalemos la tapa de nuestra gaveta verdaderamente llegue hasta hacer tope con la corredera. Si la abrimos, vemos que ya se abre totalmente. Por eso se llama full extension o de extensión completa, para dejar salir totalmente el cajón con respecto al cuerpo del mueble. Aquí tenemos un ganchito, fíjate por acá, que si lo movemos nos permite separar en dos piezas la pieza que va a ir sujeta a los cajones y la pieza que va a ir sujeta al cuerpo del mueble. Para instalarlo, vemos por aquí unos canalcitos que deben coincidir con estos que ves acá. De esta manera, si vemos por acá, volteamos acá y estos canalitos van a corresponder con estos y nos va a permitir que se inserte nuevamente y ya ella queda sujeta. Tendríamos que soltar nuevamente aquí para poder separar lo que es el cajón de nuestro mueble. Y algo muy importante que tiene esta es que al voltear aquí, esta es la pieza que va a ir dentro del mueble y tiene un sistema que una vez que llegue a cierto punto la va a retraer o cerrar completamente. Fíjate por acá, ella sola hizo el movimiento para deslizarse. Además, esta es una corredera que tiene freno o amortiguación, lo cual a mí me parece bien interesante. Pero vamos a instalarla para que aprendas ya todos los aspectos importantes. Tenemos que decir cuál es el frente de nuestra gaveta. En este caso vamos a decir que es este. ¿Para qué es importante esto? Porque al abrir nuestra corredera, como te lo indiqué anteriormente, la abrimos con este ganchito que está acá, lo movemos y sacamos la pieza que vamos a unir al cajón. Ahí tenemos varios tornillitos con los que podemos servirnos para unirlo al cajón. Tenemos que colocar este tope con respecto a lo que va a ser el frente. Él es el que va a determinar dónde va a ir el tope de nuestra tapa de gaveta. Así que colocamos aquí al ras y nos fijamos que los orificios de los tornillos coincidan con la línea que acabamos de trazar. Y ahí vamos a utilizar 3 tornillitos. Por lo tanto, vamos a marcar los puntos que consideremos adecuados. Tienes varios para escoger. ¿Por qué tienen varias formas? Porque digamos que este es el que no podemos luego hacer ningún ajuste. Este nos permitiría hacer un pequeño ajuste vertical una vez instalada la gaveta y este nos permite hacer un pequeño ajuste hacia adelante o hacia atrás. Importante tratar de mantener inmóvil la pieza para hacer el marcado. Hacemos punto seguro en la línea guía y ahí hacemos una pequeña perforacióncita simplemente hasta que logremos traspasar la melamina. Listo, suficiente con esto. Ahora, sabiendo cuál es el frente, vamos a ubicar el tope de nuestra corredera y vamos a hacer la unión con los tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Los puedes poner en un potecito así para que te sea más cómodo y no se te estén perdiendo. Suelen venir con los herrajes, pero si no, ya sabes cuáles son los de 6 por 5 octavos de pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que son lo suficientemente largos para sujetar bien el herraje sin traspasar nuestro material. Te va a funcionar con MDF de como el caso del día de hoy, de 18 milímetros de espesor, y también funciona perfectamente con el de 15 milímetros de espesor. Para ello, si utilizas un taladro o un destornillador inalámbrico, ponle poco torque, poca fuerza, porque no hace falta que llegues a aislar el tornillo en el material. Y el MDF es realmente bastante blandito. Ubicas bien el herraje, te fijas nuevamente, confirmas que el tope esté a ras con el frente del cajón e insertas el primer tornillo. Y así con los otros 2 tornillos. Cuando insertamos
este lateral no tenemos ningún problema, pero ahorita te voy a mostrar algo que seguro te va a ayudar para la fabricación de este y de futuros gaveteros. Quiero que notes que, por supuesto, ahorita tenemos un metal que sobresale y si simplemente volteamos, vamos a tener un muy mal apoyo para insertarnos acá. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues facilito, mira. Vamos a tomar un par de listoncitos del mismo grosor, del mismo MDF, algo como esto que tenemos por acá, y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Colocamos el primer listón de esta forma y el otro al lado, dejando un espacio para que podamos insertar el riel o la corredera que acabamos de poner y que nos quede firme con respecto a nuestro banco de trabajo. Así obtenemos firmeza para poder colocar del otro lado la corredera. Al ya haber colocado ambos rieles, ambas correderas en los lados de nuestro cajón, vamos a saber, porque ya está obviamente determinado, cuál es el frente en el que vamos a hacer 4 perforaciones que nos van a servir para luego sujetar desde adentro la tapa de la gaveta. Estas perforaciones las vamos a hacer desde adentro de nuestro cajón utilizando una broca para avellanados. De esta manera vamos a permitir que el tornillito quede empotrado desde la parte de adentro de nuestro cajón. Y para evitar cualquier daño en nuestro banco de trabajo, siempre es bueno que coloquemos un listoncito de sacrificio que si nos pasamos un poquitín de la melamina, pues no vamos a dañar nuestra mesa. Ahora vamos a empezar a armar nuestro mueble, para lo cual debemos identificar las piezas y saber 2 detalles muy importantes. Como es un gavetero, tenemos que saber la altura a la que vamos a colocar las correderas que van a estar del lado del cuerpo de nuestro mueble. Y también algo muy importante es que vamos a hacer todo el ensamblado utilizando perforaciones inclinadas para insertar unos tornillos que dentro de lo posible no se vean desde la parte externa. Para ello tenemos que saber que si colocamos las correderas muchas veces no nos va a permitir hacer las perforaciones inclinadas. En este caso tenemos la pieza lateral o una de las piezas laterales y necesitamos hacer un par de perforaciones en la parte de arriba para luego unir con la superficie del escritorio. Igualmente tenemos que hacer 3 líneas que nos indiquen por dónde va a circular o el medio de por dónde va a circular nuestra corredera. Y la corredera, en este caso, son 3 de cada lado que van a ir a las siguientes alturas. Desde abajo hacia arriba vamos a colocarla a 201 milímetros la primera línea paralela con el piso. La segunda línea la vamos a trazar a 404 milímetros. Y la tercera línea la vamos a hacer a 607 milímetros. Yo voy a utilizar esta plantilla para hacer las perforaciones inclinadas. Por supuesto, puedes utilizar cualquiera, la que más te guste o la que tengas. Y recuerda ajustarla para perforar en una superficie, o mejor dicho, en un tablero de 18 milímetros de espesor como el que estamos utilizando acá. Tienes que ajustar tanto la plantilla como la profundidad de la broca escalonada con la que vas a hacer las perforaciones. Ahí aproximadamente a unos 6-7 centímetros, lo puedes hacer a ojo, vas a hacer 2 perforaciones una vez que identifiques la parte de arriba del lateral del gavetero. Vamos a colocarlo aproximadamente sobre nuestra línea guía que trazamos previamente con un lápiz blanco, con un creyón blanco, porque esto es una melamina oscura. Y vamos a fijarnos que esta parte quede al ras con el frente. Y moviendo un poquitín acá, vamos a buscar dónde hacer las marcas en las que luego haremos la pequeña perforación en la melamina para colocar los tornillos tal como hicimos en los cajones. Recuerda que aquí solo estamos marcando la melamina sin perforar. Eso va a permitir que no nos baile el tornillo cuando lo estemos tratando de insertar en la melamina. Una vez hecho esto, tenemos colocadas nuestras 6 correderas, 3 a cada lado de cada uno de los laterales del mueble. Fíjate que están colocadas 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Es importante que sepas esto porque cuando trabajamos en serie que queremos adelantar y montar herrajes antes del ensamblado final, podemos confundirnos. Y de esta forma es que tenemos 2 laterales, uno izquierdo y uno derecho,
con las correderas colocadas hacia el frente. Si colocamos todas hacia el lado, tendremos repetido el mismo lado 2 veces. Así que mucho ojo con esto. Para poder trabajar más rápido tenemos que tener muy claro cómo es nuestro mueble, nuestro gavetero, que vamos a empezar a armar ahora. Y como lo vamos a ensamblar con perforaciones de bolsillo para poder insertar los tornillos inclinados y que no se vean desde la parte de afuera, tenemos que tener muy claro dónde hacer estas perforaciones. Para ello, fijémonos que el rodapié va a ir colocado totalmente enfrente de una pieza de piso. Por lo tanto, vamos a hacer unas perforaciones en el piso para poder unir esta pieza. Igualmente, los laterales, si te has dado cuenta, no llegan hasta el fondo, llegan hasta cierta profundidad porque en la parte de atrás hay un pequeño espacio reservado para colocar, en mi caso, un CPU de mi computador. Y por ello, tengo que tener clara esa distancia para que las perforaciones que van a permitirme que esos laterales abracen a este piso no estén demasiado atrás, simplemente sujeten estas dos piezas. Igualmente, la pieza de fondo, que la tenemos por acá, tiene el mismo ancho que la pieza del piso, pero no va colocada totalmente atrás. Ella va colocada de tal forma que lateralmente quede a ras con estos laterales. Y si te fijas, esta pieza sí queda envuelta por los laterales, el piso y la superficie superior del escritorio. Por lo tanto, en todos sus lados va a tener estas perforaciones inclinadas para poder ingresar los tornillos desde adentro y que no se vea nada desde afuera. Esta es la pieza del piso y vamos a considerar hacer las perforaciones en el frente para el rodapié y en los laterales vamos a tomar un par de medidas que nos van a indicar dónde vamos a perforar para que verdaderamente agarremos los laterales sin pasarnos de largo. Igualmente vamos a hacer luego otras perforaciones en la parte de abajo por la parte de atrás para que nos permitan luego unir con lo que es el fondo de nuestro escritorio. Vamos a medir en los lados, desde el frente hacia atrás, vamos a marcar en 8 centímetros y en 25 centímetros en ambos lados. 8 centímetros y 25 centímetros. Ahí nos vamos a ayudar con una escuadra para hacer unas líneas de referencia para hacer las perforaciones inclinadas que unirán con los laterales. Cualquier marca que hagas, bien sea con lápiz de grafito o con creyón blanco, si es una melamina oscura como la antracita que estamos utilizando el día de hoy, las puedes borrar al final utilizando thinner. Eso no va a dañar tu melamina en lo más mínimo. El único caso en el que no puedes hacer esto de utilizar thinner es con melaminas de alto brillo, pero con estas melaminas mate funciona perfectamente. Ahora, con estas líneas guía, podemos proceder a hacer las perforaciones en los lados, en el frente y en la parte de atrás. Vamos a hacer primero las perforaciones en el frente que nos van a permitir unir con el rodapié frontal. Verificamos tener nuestra plantilla ajustada para 18-19 milímetros. Y hacemos unas perforaciones. Pueden ser a 6 centímetros considerando los laterales y luego hacemos un par de perforaciones más para que unamos con 4 tornillos. Este tipo de unión con tornillos inclinados es muy fuerte y es bueno que cualquiera que sea la marca de la plantilla que utilices vayas practicando la precisión a la hora de perforar. Para eso hicimos las líneas con el crayoncito blanco y trataremos de que nos quede lo más centrado posible la perforación con respecto a esta línea. En este caso, las piezas laterales no llegan hasta atrás, por lo cual es muy importante que estemos plenamente conscientes de por dónde ingresarán los tornillos para poder hacer las uniones de forma correcta en ambos lados sin llegar a perforar donde estaría la parte de atrás de esta pieza en la que colocaríamos el futuro CPU de nuestra computadora. Todo esto puede variarse con el mueble que hagas, pero fíjate qué importante es saber por dónde vamos a hacer las perforaciones, que luego vamos a voltear esta pieza que es el piso de nuestro gavetero, porque necesitamos que las uniones que haremos en un futuro con la pieza de atrás del escritorio, la que va de fondo, no se vean los tornillos, por lo tanto haremos las perforaciones por la parte de abajo. La otra pieza que vamos a perforar de una vez es la pieza del fondo de nuestro gavetero.
Tenemos nuestra pieza de fondo perforada por los 4 lados, ya que va a ser envuelta por tableros por todas partes. Ahora vamos a empezar a unir nuestras piezas con los tornillos inclinados de 1 1/4 de pulgada. Vamos a tomar la pieza del piso, que si te fijaste, le hicimos las perforaciones para unir el rodapié en el frente, los laterales, y por el otro lado, en la parte de atrás, las perforaciones que me permitirán a futuro unir con las superficies del escritorio. Pero vamos a comenzar uniendo el rodapié en la parte delantera, que es esta piecita que tenemos por acá, que si nos fijamos bien, la uniríamos en esta parte de adelante, pero que nos faltaría que ella sujetara también los laterales, para lo que le vamos a hacer en la parte de arriba de cada lado otras perforaciones inclinadas. Para unir nuestras piezas voy a utilizar unos tornillos de 1 1/4 de pulgada de largo, y si te fijaste, la plantilla que utilicé para hacer las perforaciones era de una marca, era WorkPro, y voy a utilizar otros tornillos de otra marca. Esta marca Milescraft también es excelente, y consigues, si estás en Caracas, Venezuela, pues este pack de tornillos en distribuidora Ecoplaca 3000, mi aserradera de confianza. Si no, igual, sabes que te dejo los enlaces para que puedas comprar mis herramientas favoritas, las que ves en todos mis videos, directamente en Amazon. Hoy vamos a utilizar el de 1 1/4 de pulgada, y nos trae el par o punta de apriete. Y si te fijas por acá, Milescraft tiene este tipo de cabeza que ves que tiene como una estrella, ¿verdad? Como un asterisco. Esta forma es típica de esta marca. Otras marcas como Trek o la misma WorkPro tienen una puntica cuadrada. Y lo bueno que tiene este pack es que ya de una vez te trae la puntica adecuada para que podamos colocarla en nuestro destornillador inalámbrico y hacer el correcto apriete. Para mayor seguridad te sugiero utilizar unas prensas a 90 grados, unas prensas de marquetería, para sujetar correctamente las piezas previamente a la colocación del tornillo. Esto te permite que las alinees bien para que te queden al ras y luego fijes con tu prensa. Así no se te van a mover mientras estás ingresando los tornillos, que eso suele pasar precisamente porque no estamos sujetando con nada las piezas de MDF o de melamina en este caso. De esta forma ya tenemos unido el piso a el rodapié frontal y no se ve ningún tornillo desde la parte frontal. Ahora vamos a unir las piezas laterales a la pieza de fondo para posteriormente ensamblarlas con estas piezas. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando vamos a ensamblar los laterales con la parte de atrás de nuestro gavetero. ¿Y qué es esto? Pues bueno, fíjate que tenemos el piso que nos da 18 milímetros de espesor, que es importante que sepamos que va a estar pegado por la parte de abajo de la pieza de atrás, de nuestra pieza posterior del gavetero, mientras que las piezas laterales envuelven a este piso para que no se vea esa pieza desde afuera. Por lo tanto, esta pieza, las piezas laterales, son 18 milímetros más largas que la pieza del fondo. ¿Qué vamos a obtener con esto? Primero tenemos que saber cuál es la parte de arriba, ¿no? de la pieza lateral, que en este caso está colocada de esta forma, para luego colocarla de tal manera que quede en lo que va a ser su parte superior para unir luego con la superficie del escritorio al ras. Y aquí abajo, esta pieza, la pieza lateral, nos va a sobresalir 18 milímetros. Y ahí vamos a hacer nuestra unión. En la parte de arriba no vamos a tener ningún problema. Vamos a poder colocar perfectamente nuestra prensa 90 grados. El problema lo vamos a tener acá abajo, que como tenemos una diferencia, no nos va a entrar la prensa 90 grados. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Pues bueno, como todo en la carpintería, tenemos que siempre estar inventando. Y ahí vamos a tomar un listón, fíjate, cualquier listón. Este es un listón de PVC, puede ser un listón de MDF. Y lo vamos a colocar prensado por acá para que tengamos la misma altura al ras este elemento y este. Y podamos sujetar mientras ingresamos el tornillo por acá. ¿Ok? Y con la prensa lo puedes colocar lo más cerca posible para que tenga más fuerza, ¿verdad? Y apretamos. De esta forma tenemos esta superficie prolongada aquí al ras, fíjate por acá, que nos permite que esta pieza no esté más abajo que esta. Están exactamente a la misma altura aquí, ¿ves? Con este truco solo tenemos que concentrarnos en hacer presión de esta manera en oposición a la entrada del tornillo. Una vez que colocamos los laterales con la pieza posterior, vamos a ver que encaja de tal manera que nos va a quedar apoyada la pieza posterior en el piso. Vamos a unir los laterales y la parte posterior al piso
Para ello vamos a unir con estas perforaciones inclinadas con los tornillitos y aquí en los laterales. Igualmente en las dos perforaciones que tenemos en la parte de adentro de nuestro rodapié. Pero fíjate algo muy importante. ¿Cómo logré yo tener al ras el piso o el rodapié con las piezas laterales? Pues aplicando el mismo truco que te acabo de enseñar. Con una prensa coloqué un listón abajo y me sirvió para levantarlo y que me quedara al ras con respecto a la altura. Pero en los lados yo no voy a tener la fuerza cuando ingrese los tornillos para ejercer una presión controlada que sujete esta pieza mientras ingresa el tornillo. Para ello te aconsejo ayudarte con una prensa o un sargento de mayor tamaño de lado a lado. Lo que sí, por supuesto, si no tiene unas tapitas de goma, pues coloca unos listones para evitar dañar la melamina. Cuando utilices correderas telescópicas tienes que fijarte que tienen dos canalcitos que van a coincidir con las dos salientes que tiene la pieza de la corredera que conectaste en el cajón, y en ambos lados tenemos que hacer que coincidan para poder entrar con el cajón al cuerpo de nuestro mueble. Una vez que hayas insertado ambos lados vas a sentir una pequeña oposición. Ahí vas a presionar con cuidado el cajón hasta el fondo y puedes sacar nuevamente tu gaveta y comprobar que funciona adecuadamente la amortiguación. Una vez que insertemos el cajón inferior, el del medio y el superior, podremos corroborar que cierren y abran correctamente para poder continuar con nuestro proyecto de carpintería. Si alguna vez se te ha presentado la duda de cuál es la medida que tienes que tener de diferencia entre el cajón interno y las paredes internas de cualquier mueble gavetero, de cualquier cajonera, pues yo utilizo 1 pulgada, 25 milímetros. ¿Por qué? Porque se supone que cada corredera de las que hay en el mercado tiene un grosor de media pulgada. Por lo tanto, si tenemos 1 pulgada, tenemos espacio para las dos correderas. Cualquier duda que tengas acerca de este mueble, pues me las puedes consultar en los comentarios. Pero si requieres alguna ayuda en algún mueble que tú quieras hacer particularmente para tu casa o para tu oficina, pues recuerda que cuentas con mi servicio de asesoría a distancia, con el que vas a tener varias cositas que te van a ayudar para que cualquier proyecto de carpintería te quede perfecto. Además de darte las medidas del mueble que tú desees fabricar, te voy a dar el archivo 3D para que puedas entender, igual que en cualquiera de mis videos, cómo funcionaría ese mueble que estás soñando. Y por cierto, fuera poco, vamos a tener 3 videollamadas antes, durante y antes de que termines el proceso de fabricado de tu mueble. Así que deja el miedo a la carpintería, que ahorita también me puedes contactar y hacer el mueble que siempre has querido. Una vez que comprobamos que todas las gavetas abren y cierran correctamente, vamos a colocar un listón de 7 centímetros en la parte superior para inmovilizar totalmente el movimiento que podría tener el cuerpo de nuestro mueble. Este listón va a medir de ancho lo mismo que mide el interior de nuestro mueble. Dígase, lo mismo que mide la pieza del piso o la pieza del rodapié de ancho, va a tener esta piecita que la vamos a colocar en la parte de arriba y la vamos a colocar a unos 4 centímetros con respecto al frente de los laterales de nuestro mueble. Ahora vamos a voltear con mucho cuidado nuestro mueble para proceder a colocarle unas paticas deslizadoras en la parte inferior. Esto va a evitar que los laterales del mueble tengan contacto directo con el piso. Así, si tenemos que arrastrar en un futuro nuestro escritorio para cambiarlo de posición, no se va a dañar ninguna de las piezas. A la hora de colocar las tapas de nuestras gavetas, tenemos que saber que ellas miden un poquitín menos, 3 o 4 milímetros menos que el ancho total del mueble, para que queden inscritas dentro de ese marco total y si tenemos que hacer algún ajuste, pues no tengamos ningún problema. Sabiendo esto, vamos a ver que nuestras tapas, si las vemos desde el lado de adentro, vamos a trazarles 3 líneas que nos van a guiar para unirla al cajón. Desde la parte de arriba hacia abajo vamos a medir 30 milímetros, 3 centímetros, y ahí vamos a trazar una paralela que nos da la guía de a la altura que vamos a colocar el cajón. Igualmente, de ambos lados vamos a medir hacia adentro 29 milímetros, 2,9 centímetros. De esta forma vamos a poder ubicar correctamente el cajón con respecto a la tapa. Con las líneas guías que hicimos vamos a colocar el frente de nuestro cajón sobre la tapa. Tenemos 4 perforaciones avellanadas para sujetar esta pieza frontal del cajón con su tapa. Y como es un material de 18 milímetros de espesor, para no traspasar ambas piezas, vamos a utilizar
un tornillo autoenroscante de 6 por 1 1/8 de pulgada. De esta manera vamos a sujetar bien las dos piezas y no vamos a traspasar el material. Igualmente tenemos 4 perforaciones, de las cuales en este momento vamos a utilizar solo 2 y probar nuestras gavetas para ver si todo está bien y no tenemos que hacer ningún ajuste. Los tornillos los vamos a colocar de forma diagonal. En un lado vamos a utilizar la perforación que esté más abajo y en el otro lado la que está más arriba. Así, si no cuadra cualquier cosita, aflojamos esos tornillos y utilizamos los otros 2 para hacer el ajuste. En nuestras gavetas vamos a colocar este tipo de tirador o manija que, como puedes ver por acá, se le ingresan unos tornillos desde la parte de atrás y él superpone a la tapa de nuestra gaveta. Él tiene un espesor como de 1 milímetro. Por eso, cuando cerremos nuestra puerta, van a ser muy importantes los 3 milímetros que estamos reservando como luz entre las tapas de gaveta. De esa forma no va a tropezar y vamos a ingresar unos tornillitos desde la parte de atrás para que sujeten con la tapa de nuestra gaveta. Lo importante es que el tornillo sea de 5/8 de pulgada de largo, que no sea más largo que eso para que no traspase el material. Para hacer más interesante nuestro escritorio, a la pieza lateral de la estructura del mismo le vamos a hacer un corte en diagonal. Para este corte vamos a utilizar nuestra sierra de calados con una hoja de corte dual cut para evitar dañar la melamina, y el corte lo vamos a hacer a unos 3 milímetros de la verdadera línea recta, la cual verdaderamente vamos a obtener de forma óptima utilizando nuestra fresadora con una fresa de corte recto con rolinera. Este tipo de fresas para router las conocen como fresas copiadoras porque nos van a permitir copiar exactamente la línea recta de la pieza que utilicemos en la parte inferior. Una vez realizado el corte, le colocaremos el tapacanto de PVC a la pieza para luego en la parte superior hacerle unas perforaciones inclinadas que nos permitirán unir a futuro con la superficie superior de nuestro escritorio. En la pieza posterior del escritorio voy a hacer las perforaciones que me van a dejar unir la pieza lateral y la superficie de trabajo del escritorio. Aquí estoy uniendo la pieza de atrás con el lateral de la estructura del escritorio y verás que uno tiene que hacer un montón de peripecias de voltear para acá y para allá el mueble cuando manejamos una estructura tan grande. Por eso te aconsejo ir colocando las paticas deslizadoras según vas avanzando en el ensamblado de toda la estructura. La unión de la superficie de trabajo con la pieza posterior de toda la estructura la vamos a hacer desde atrás para que no se vea ningún tornillo de ensamblado. Estas dos piezas miden 170 centímetros de largo y para unirlas utilicé 5 tornillos colocados a una distancia proporcional entre ellos. Para unir nuestro gavetero con la estructura conformada por las 3 piezas que unimos anteriormente, vamos a voltear todo. De esta forma tendremos acceso a las perforaciones inclinadas que están en la parte de abajo de nuestro gavetero. Muy importante recordar que la estructura del gavetero va 2 centímetros hacia atrás con respecto a la superficie de trabajo del escritorio. Para tapar las perforaciones inclinadas con las que hicimos las uniones con los tornillos, vamos a utilizar unas tapitas plásticas que se colocan muy fácil. Les vamos a colocar un puntico de cola blanca para permitir que se una perfectamente el PVC de estas tapitas con la estructura de MDF. Aunque la cola blanca al secar es transparente, puedes utilizar un trapito húmedo con agua para poder limpiar cualquier exceso de pegamento antes de que seque. Con esto hemos terminado totalmente el ensamblado de nuestro mueble, por lo que le vamos a colocar nuevamente las gavetas y vamos a disfrutar del increíble escritorio con gavetero que acabamos de fabricar.
Definitivamente fue excelente la combinación de estos dos colores de melamina Max Panel, por eso te recomiendo que los sigas en Instagram para que veas todo lo que tienen disponible para ti. Estoy seguro que aprendiste mucho viendo el tutorial de hoy, por lo que no olvides darle me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales y por supuesto si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y nos vemos en un próximo video.